Tal como les va, tal como fue anunciado, recibimos al intendente de Tacuarembó, a Ever da Rosa. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buen día, ¿cómo le va? Porque no solo de los Rolling Stones vive el hombre, ¿no? Y hay de todo. Vamos a estar hablando en un ratito nada más. Desde los Rolling Stones hasta las botas de potro, hay de todo. Exactamente, vamos a estar hablando de la fiesta de la Patria Gaucha, que ya se viene, que sabemos que son actividades que por estas horas le ocupan en la capital del país. ¿Cómo anda su departamento? Recién conversábamos fuera de cámaras que en realidad cuando no se conoce demasiado, no hay demasiada noticia de primera plana de algún punto del país, es porque está todo tranquilo y porque no ha habido un lío. Exactamente, no hay lío político sobre todo. No, en general tranquilo, estamos trabajando tranquilos, por supuesto que acorde con las nuevas circunstancias que vive el país, y todos sabemos que el país, después que vivió algunos años de bonanza, hoy está en un periodo no de crisis, pero sí de, como dicen en los aviones, de turbulencias. ¿Se siente más el impacto en el interior que en Montevideo, la desaceleración? A nosotros lo que nos golpea más fundamentalmente es la diferencia cambiaria con Brasil, porque estamos a 100 kilómetros de la frontera brasilera. Y claro, las diferencias cambiarias, mientras que Brasil ha devaluado más de un 50%, nosotros hemos devaluado un 20 y pico, cerca de un 30%. Eso ha determinado que lógicamente haya una diferencia de precio muy grande entre muchos productos del lado brasilero con respecto al del lado uruguayo. Entonces mucha gente se va, este es un viejo problema, yo lo conocí hace muchos años, recuerdo cuando Fernando Enrique Cardoso devaluó en el año 99. La gente obviamente se va en masa al otro lado de la frontera a comprar en los supermercados brasileños, a consumir en los comercios brasileños, a poner combustible del lado brasilero y después, como está a una hora de viaje, en un ratito está de nuevo en Tacuarembó. Entonces eso golpea el comercio. Y al golpear al comercio genera repercusiones en la plaza porque determina que haya gente que quede sin trabajo, comercios o empleos, almacenos o empresas comerciales que trabajaban con 8, 10 o 15 empleados, bueno, reducen y pasan a trabajar con 4 o 5, otros donde trabajaban 4 o 5 trabajan ahora con 2 o con 1. Es decir, repercute sobre el tema laboral y eso naturalmente es uno de los factores que más a nosotros, obviamente que también chicotea la situación por otros motivos que son nacionales, pero a nosotros ese tema en particular nos golpea fuerte por estar tan cerca de la frontera. ¿Y ha estado remiso el gobierno en tomar algún tipo de determinación? En el marco del Consejo de Ministros que sesionó en Artigas, el intendente se lo planteaba, Caram se lo planteaba al Poder Ejecutivo, que es necesario adoptar una política de frontera. Bueno, ayer se dijo que se iba a formar una comisión, en fin, que se iban a estudiar medidas. Pero ya llevamos unos cuantos meses de esta situación en cuanto a la diferencia cambiaria con Brasil. Mire, no es sencillo el tema y a mí nunca me ha gustado practicar la demagogia, decir el gobierno debió haber hecho esto y ya hubiera corregido esto y ya hubiera corregido lo otro. El problema es que el gobierno tiene que evaluar, tiene que necesariamente continuar seguramente acelerando el proceso de evaluatorio, porque si no se queda fuera de Brasil, no solamente por el problema de la competitividad de los precios, sino también porque pierde mercados, la colocación de mercados. Es lo que nos pasó a nosotros y que llegó a la crisis del 2002, cuando Uruguay no devaluó y en aquel momento Brasil había hecho una gran devaluación y fuimos desplazados de casi todos los grandes comercios, los grandes mercados del mundo en la colocación de productos, porque el producto uruguayo era demasiado caro. Entonces el gobierno no tiene más remedio que seguramente seguir un proceso, un ritmo evaluatorio. Por el otro lado, el gobierno tiene miedo, tiene dos grandes problemas, que son que la inflación se le siga disparando, y por el otro lado un déficit fiscal que para lo que es la economía uruguaya es bastante alto, bastante importante, es de un 3,5%, que fue el déficit que quedó de la administración Mujica, y que naturalmente es un elemento que limita mucho el campo de acción que pueda tener el gobierno. De manera que el gobierno va a tener que manejarse con mucho equilibrio, pero no va a poder cerrar los ojos a lo que pasa en Brasil, porque eso sí que sería suicida y sería no haber aprendido la lección de lo que pasó de lo que ya nos pasó en el 2001 y nos pasó en el 2000, de lo que nos pasó en el 2002, sí. Básicamente. Pero eso con relación al tipo de cambio que opera en nuestro mercado. Ahora, con relación a la política de fronteras, usted está dentro de... Porque recibíamos... Hace no mucho hablábamos con el intendente Artigas, incluso con Botana también varias veces,
con relación a la política frontera que hay que adoptar. Y la semana pasada recibimos también al intendente de Rocha que, claro, desde el Frente Amplio tenía como otro matiz con relación a cómo había que procesar esta etapa en la cual ciertamente el tipo de cambio favorece al lado brasilero. La visión suya es que rápidamente hay que adoptar alguna determinación para favorecer el comercio de la frontera de este lado, o bueno, hay que dejar que pase este tiempo o hay que tomar algunas medidas que favorezcan al comercio de este lado. Ese es un camino, sería el camino más rápido. Claro, eso tiene un costo fiscal para el Estado uruguayo. O de lo contrario, bueno, acelerar el proceso evaluatorio. Y después tomar una serie de medidas administrativas que son las que siempre se han tomado y que tienen un valor relativo, porque siempre la realidad del fenómeno del contrabando pasa por arriba de las medidas administrativas y de contralor que se suelen tomar. Pero es evidente que el gobierno tiene que adecuar la realidad de la economía a lo que es la realidad de la región. ¿Y qué se puede hacer desde las intendencias para eventualmente frenar esa caída de la actividad o, por ejemplo, evitar un aumento del desempleo en los departamentos? Mire, hay que tener también mucho cuidado y mucha prudencia, porque una medida que se podría decir es la medida que tienen que tomar las intendencias, es empezar a tomar gente. Toda esa gente que queda sin trabajo, que pasen a trabajar en las intendencias. Pero el gran problema es que usted después tiene un costo salarial, es decir, usted tiene que pagar después impuestos, tiene que pagar no solo salarios, sino leyes sociales, etcétera, etcétera. Y además viene el gran problema de cómo hace después, en un país que es fuertemente protector en su legislación de la estabilidad laboral pública, cómo hace después para proceder a reducir esa cantidad de funcionarios. Así que el margen de acción de las intendencias en ese sentido pueden incidir gradualmente, pero no que nadie espere medidas demasiado fuertes o demasiado transformadoras de la situación, porque también las intendencias están limitadas por las partidas, por lo que recaudan, por las partidas que reciben y por la realidad de una situación económica y financiera donde no pueden tampoco pasarse de la raya, porque si se pasan de la raya, después venimos a vivir aquellos viejos problemas que se vivieron allá por los años 90 o comienzo de los 2000, cuando había la intendencia que no pagaban los sueldos, pasaban meses sin pagar los sueldos de los funcionarios. Bueno, ciertamente varias intendencias han mostrado que tienen dificultades económicas, que cerraron los pasados ejercicios, las pasadas administraciones con dificultades y ahora los nuevos intendentes intentan corregir. Sí, es verdad, pero siempre la prensa magnifica un poco las cosas, ¿no? Yo que fui también intendente, dice que la prensa yo que fui intendente, no, lo digo objetivamente, yo que fui intendente allá por los años 2001, 2002, no tiene nada que ver, es decir, hay crisis, hay dificultades en algunas intendencias, desde el punto de vista financiero, algunas con más complicaciones que otras, la mayoría que han tenido que recurrir a endeudamiento para poder enfrentar la situación, pero no es la misma situación que el 2001, 2002, donde había una situación muy difícil porque habían muchas intendencias que estaban totalmente sobrepasadas en cuanto a la cantidad de funcionarios que podían pagar, que podían bancar. ¿La baja en la actividad económica resiente la finanza de las intendencias? Más allá de las partidas que llegan desde el gobierno. Bueno, eso es algo de lo que queremos, es algo que estamos tratando de medir y que lo vamos a medir recién este año un poco, porque hay que ver cómo repercute eso sobre los tributos en general que la gente paga, tributos ya sea contribución inmobiliaria, como los tributos que refieren que se pagan a través del SUSIBE, es decir, la patente de rodado. La tendencia por lo general es que suele haber una restricción, una disminución. Hay que ver en cuánto impacta. Todavía no tenemos en ese sentido una medición clara porque eso a nivel departamental se ve más lentamente que lo que se registra o se recibe o se mira o se ve a nivel nacional. Hablando de temas del Congreso de Intendentes, esta semana hay reuniones de jefes comunales. Más o menos estoy haciendo un sondeo, cada vez que recibimos a un intendente le pregunto lo mismo con relación a, por ejemplo, la posición que van a adoptar con relación a Uber. Desde su visión, ¿qué es lo que habría que hacer? Mire, yo pienso que en general una actividad tiene que estar dentro del marco de la ley. Ahora, también le puedo decir que usted habla hoy en mi departamento, yo puedo hablar por mi departamento, usted habla con lo común de la gente de Uber y muchos le preguntan, le dicen, ¿qué es eso?
Todavía no porque llegó a Tacuarembó. son esas novelas que se tejen en Montevideo y de la cual todo el mundo habla y todo el mundo, ¿no? Pero muchas veces mucha gente no tiene la menor idea de qué se trata. Obviamente que yo creo, sí, que toda actividad debe tener un marco mínimamente regulatorio, máxime en un país con un mercado reducido, como es el Uruguay. El Uruguay es un mercado, no es un país de 20 millones de habitantes, es un país de 3 millones y poco. ¿Y a qué tema? Aun cuando también es verdad que yo, y eso yo lo recuerdo cuando era senador, hace unos años atrás, que a determinadas horas del día tomar un taxi era una tarea no muy fácil, no No, muy aquí en Montevideo sencilla. hay veces que Tomar un transforma en taxi una a veces odisea a determinada hora de la mañana o a la tardecita, me acuerdo, era una tarea ímproba a veces lograrlo. ¿Y qué temas tiene que encarar rápidamente el Congreso de Intendentes en su relación con el Poder Ejecutivo? Y mire, tenemos el comienzo de un año. El comienzo de un año implica toda la temática de relacionamiento y de coordinación en lo que tiene que ver con los planes de caminería rural, que son en parte financiados por transferencia de recursos del Gobierno Nacional, eso es así desde hace muchísimos años, y que ahora son coordinados no a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como lo era hasta ahora, y pasan a ser coordinados desde este año por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lo cual es una experiencia totalmente nueva. Hasta ahora estábamos acostumbrados a coordinar y hablar de estas cosas con el Ministerio y con los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas. Ahora todo esto pasó a ser manejado desde la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es quien coordinará las acciones con las intendencias. Naturalmente que ese es un tema, y otros temas que son los del diario vivir, los temas del SUSIBE, los temas que tienen que ver con las partidas, las transferencias de las partidas, con los ajustes de las transferencias de acuerdo a la realidad del nuevo año, que son naturalmente realidades que, están previstas en la Constitución. No es otra cosa que el cumplimiento de los artículos 214 y 298 de la Constitución de la República. Vio que ahora con el relacionamiento con la OPP los van a fiscalizar más con relación a la ejecución de obras y sobre todo los tiempos y sobre Yo todo creo que que los dineros vayan específicamente a esas obras. Por supuesto, y eso está bien, porque si los dineros, las transferencias tienen que ir para lo que se pactó. No puede decirse se firma un convenio o se transfiere una partida y la partida va para otra cosa o se usa en otra cosa. Es decir, eso a mí no me parece mal. Pero ¿se acuerda que en algún momento se había hablado que iban a poner cámaras en las obras para que la gente pudiera ir fiscalizando? Sí, si de se iba esas cosas avanzando? se habla mucho, pero en este país se habla de tanta cosa que después a los 3 meses nadie más se acuerda de más nada. Usted pregunta y dice, che, ¿te acordás de que dijeron en tal cosa? Y nadie se acuerda de más nada. Es así, la realidad es... Va a quedar todo denunciativo entonces. No sé, puede ser que haya alguna iniciativa, alguna cosa nueva en ese sentido, pero no. Yo lo que creo es que tiene que haber una racional coordinación entre el gobierno departamental y el gobierno nacional. Y naturalmente debe haber una coordinación en lo que tiene que ver con los recursos, pero siempre respetando el gobierno nacional un principio constitucional consagrado en la Constitución de la República, que es el principio de la autonomía de los gobiernos departamentales. O sea, no es cuestión tampoco de que voy y pongo un interventor que va a controlar y a manejar los dineros a la par del intendente. Bastante más alejado de la arena política montevideana ahora, después de varios Tiene años. sus ventajas porque uno ve las cosas más de lejos, ¿no? Exactamente. Mira los informativos Y usted sí que estuvo... y ve toda esa novela que fulano dijo y que Mengano contestó y que el otro dice que va a hacer denuncia, el otro dice que no hay que hacer denuncia. Y en eso pasamos semanas enteras a veces. ¿Y cómo ve el panorama? ¿Cómo ve la arena política allá desde el norte del país? Y bueno, mire, no veo sin mayores cambios en este momento. Ahora el tema que ha copado la banca es el tema de ANCAP, que todo el mundo sabe, basta prender un informativo a las 7 de la mañana y el tema ANCAP está en primer lugar. Y veremos qué es lo que ocurre. Yo no estoy hoy en la actividad parlamentaria, no puedo opinar o hablar de afuera por No, pero cosas que sí pasa una lectura política de cómo está el país. Una lectura política. Creo que hay gente que dice, no, estoy convencido que el Frente Amplio en las próximas elecciones va a perder el gobierno. Hay quienes dicen que... Mire, hacer futurología cuando faltan 4 años es muy difícil.
Yo no soy de los que aseguran que el frente vaya a perder, este, pero tampoco digo que el frente las tiene todo consigo, ¿no? El frente tiene todo un problema que es el relevamiento generacional, quién va a ser el candidato, ponerse de acuerdo en torno a ese candidato, ¿Y el Partido que todos Nacional? los grupos del frente estén de acuerdo en ese candidato, en fin, hay toda una temática de por medio que hay que pasar, que en su momento va a gravitar y que seguramente va a gravitar mucho más que lo de ACAP, que seguramente dentro de un tiempo, como otras cosas en este país, dentro de un tiempo ya nadie más habla del tema. ¿Y en el Partido Nacional? Y el Parece haber Partido Nacional dos tendrá que liderazgos. vivir un proceso también de interna y tendrá que ver qué candidatos son los que pueden interpretar esa visión del Partido Nacional y también adecuándolo a una visión social, ¿verdad? La sociedad de hoy no es la misma sociedad de cuando falleció Wilson Ferreira en 1988, ¿Y le está costando ese cambio al ni la partido? sociedad que murió cuando murió Herrera en el 59. La sociedad ha cambiado, va cambiando, tiene cambio, hay movimientos poblacionales, movimientos culturales, y creo que eso ha costado bastante adaptarlo y creo que por ahí va uno de las necesidades mayores que tiene el partido político para poder llegarle a la gente. Es decir, aquello que decía el doctor Lacalle Herrera, decía, cuando decía hay que sentir que uno representa a la gente y al mismo tiempo sentir que la gente se siente representada por uno. Creo que ese es el gran tema. Y hay que ser además auténtico, ¿no? O sea, no se trata simplemente de montar teatro, porque hay gente que cree que montando grandes parafernalias, tipo puestas en escena en teatro, en las campañas electorales, con eso están ganadas las elecciones, ¿no? Sobre el final, se viene una nueva edición de La Patria Gaucha, la número 30. ¿Con Es qué? verdad, a mí me toca una vez más, porque yo fui intendente del departamento entre 1995 y 2005, de manera que me tocó presidir varias Patria Gaucha, varias fiestas de la Patria Gaucha. Ahora, después de 10 años en que estuvo el intendente Esquerra, me toca a mí nuevamente estar en el tema. Y bueno, la fiesta vuelve y se mantiene con las características tradicionales. Es una fiesta donde se mezcla un poco el tradicionalismo, la cultura autóctona rural y propia del paisano con la vida urbana en un país que se urbanizó fuertemente, porque la gente vive hoy fuertemente concentrada, no solamente en Montevideo, sino en las capitales departamentales o en las villas y pueblos. Entonces hay actividades desde concursos de vidrieras, referidas de los comercios de toda la ciudad, referidas a temas tradicionalistas. Hay concursos de fogones de campamentos y de estructuras, digamos, históricas propias de lo que era el siglo XIX, comienzos del siglo XX, pulperías, yo qué sé. ¿La fecha cuál va a ser? La fecha es la primera semana de marzo, prácticamente desde el último día de febrero, los últimos días de febrero hasta que termina la primera semana de marzo. Dura toda la semana. Y bueno, además de eso, hay además del concurso de jineteadas, del concurso de los fogones y de las representaciones históricas, de la elección de la Miss del Pago, es decir, la elección de la reina de la fiesta, el escenario con artistas siempre de buen nivel, Lucas Hugo, Larbanoa Carrero, Leandro Lobato, el Gaullo da Fronteira, que es una figura que tiene una gran atracción en esa zona norte del país. En fin, una cantidad importante de artistas que todos los años desfilan, Juan José de Melo, la Sinfónica de Tambores, en fin, toda una cantidad de artistas que son los que copan, digamos, la noche. Más actividades para los jóvenes, porque hay bailerías y hay también música para los jóvenes, o sea que se complementa bastante lo que es la vida, digamos, del hombre de campo y de la tradición con lo que es la vida de la normal de la ciudad,
del ambiente netamente urbano. Una fiesta muy disfrutable, por cierto. El año pasado me tocó estar, estuve unos días ahí en la Patria Gaucha y realmente estaba muy Tiene lindo. su atractivo, tiene su encanto, tiene su peculiaridad y tiene un carácter que yo siempre he dicho que es lo que me parece que enmarca más el carácter de la fiesta, que es la autenticidad. Es decir, yo siempre digo, el carnaval de Río, usted puede ponerle mucha plata y querer hacerlo en Nueva York, pero el carnaval de Río seguirá siendo Claro. el carnaval si es en Río. Y la fiesta de la Patria Gaucha pasa algo parecido. Usted con mucha plata la puede llevar a otro lado. Si quiere, la puede montar, pero va a seguir siendo fiesta de la Patria Gaucha si es en Tacuarembó, en el ruedo de la Laguna de la Bandera. Intendente, le agradecemos por esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchas gracias y a la orden. La pausa y seguimos con muchas más noticias.